Reteniendo nuestra libertad, por Pastor William Hernández. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5 versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Gálatas capítulo 5 versículos 7, 8, 9. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Gálatas capítulo 5 versículo 10. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará a su castigo quien quiera que sea. Gálatas capítulo 1 versículo 7 y 8. Que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Eleusería, libertad, del griego 1658, libertad, no esclavo, sea nacido libre. Desarrollo, usar toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 versículo 10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Metzodeia, maniobras, método, viajar sobre, parodia, trucos, artimaña de error, enseñanza, astucia, engaño. Efesios capítulo 6 versículo 13 al 16. Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Tenga buen calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas encendidas del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos, rueguen también por mí, para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio. Es indispensable prestar atención al yelmo de la salvación, porque es el guardián del pensamiento. La mayoría de los demonios, al asaltar los pensamientos, buscan entrar de nuevo. Conviene ser muy cuidadoso con los pensamientos que se puedan considerar como negativos, porque son del enemigo. Sepárelos de los suyos, reprenda y rechace los pensamientos que le den los demonios, y reemplácelos con pensamientos espirituales positivos y llenos de fe. Filipenses capítulo 4 versículo 8-9. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merezcan alabanza. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, por todo lo que me han visto hacer, y el Dios de paz estará con ustedes. Confesar en fe. Las confesiones negativas caracterizan la influencia demoníaca. Las confesiones positivas son expresiones de fe. Confiese lo que la palabra de Dios dice. Cualquier otra confesión abrirá la puerta al enemigo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Permanecer en las Escrituras. Jesús soportó la tentación de Satanás usando las Escrituras.
Nadie puede mantener su liberación si no considera la palabra de Dios como un factor primario en su vida. La palabra de Dios es un espejo para el alma. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se fija, se iba y se olvida de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. Es una lámpara que nos guía los pies. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Es un ente de limpieza. Efesios capítulo 5, versículo 25-26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra. Es una espada de dos filos que descubre las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Es alimento para el espíritu. Primera de Pedro 2:2. Como niños recién nacidos busquen la leche no adulterada de la palabra, gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Crucificar la carne. Lucas capítulo 9, versículo 23. También Jesús decía a toda la gente: si alguno quiere que se niegue a sí mismo, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Hay que romper con todos los viejos patrones que nos han mantenido ligados a los espíritus del mal. Si los apetitos de la carne, los deseos y las concupiscencias no se llevan a la cruz, se deja una vía abierta para que los demonios regresen. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Se les he dicho y se los repito: los que tales cosas hacen no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 24 y 26. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y ser celosos.